días de que se cumplan 20 años de lo que fue catalogado como el suicidio colectivo más grande en la historia de Estados Unidos. La trama tras esto es por lo menos peculiar. Imagínense ustedes que existe, según esta secta, un grupo de personas seleccionadas cuyas almas podrían evolucionar a propósito de que la vida en la Tierra ya no sería posible. La condición para aquello sería mujeres, hombres y niños, familias enteras que cometieran suicidio de manera completamente colectiva. Hoy día, en Inexplicable AS, revisaremos el caso de Heaven's Gate, las puertas del cielo. Bienvenidos sean todos a este capítulo de Inexplicable AS. Bienvenido nuestro querido Lama, Michael Roldán, Maestro Salfate, todos listos y dispuestos para hablar de lo que ya ustedes comentaban al principio, de Heaven's Gate, el auge y la caída de esta secta ovni que terminó en el mayor suicidio en la historia de Estados Unidos. Esto es tremendamente impresionante, tenemos un titular para eso, lo pasamos a revisar a continuación para comenzar con esta tremenda historia, Salfate. Leemos ahí con claridad, dice: auge y caída de Heaven's Gate, religión ovni, ojo, no es la única, el paso de un cometa y el mayor suicidio colectivo en Estados Unidos. Estamos hablando de un total de 39 personas que fueron halladas con vestimentas, completamente iguales, todos bajo la promesa de que sus almas, no así sus cuerpos que había que dejar en la Tierra, podrían ascender a otro planeta, que serían rescatados por una nave espacial de origen alienígena que venía oculta en la cola de un cometa que pasaría en aquella fecha sobre los cielos de Estados Unidos, particularmente en San Diego, California, donde se llevó a cabo este suceso. Pero espérate, hablan de religión ovni. Sí. ¿Y cuáles serían, para entender un poco las bases? Porque cada religión tiene una base y tiene ciertas creencias, Claro. que congregan a cierto nivel de multitudes y desde ahí nace la fe. Como los mandamientos. Claro, exactamente como los mandamientos. Todo tiene ciertos pilares, incluso cualquier tipo de partido político y todo tiene ciertos estamentos. ¿Había algún tipo de estamento en esto o solamente la idea de cuando venga el cometa, nosotros nos subimos en la cola a la nave y viajamos? Mira, los fundamentos de esta iglesia en particular, las puertas del cielo, se asemeja mucho a distintas ideas que hoy día versan en grupos sectarios, sin caer necesariamente en sectas, y otras que hasta el día de hoy, aunque ustedes no lo crean, con gente muy preparada académicamente, que pese a aquello caen en las garras de estos grupos ideológicos extremos, fantasiosos, que incluso algunos se han convertido en religiones tan potentes, y me disculparán algunos, como la cienciología, que está fundado en batallas intergalácticas para fundamentar toda esa idea de evolución humana. Lo que ellos proponen es que ciertos humanos ya han alcanzado cierto estado de evolución interna en su alma y que podrían ir a vivir con esta raza superior. El resto no cabemos en esa cuenta porque derechamente seguimos estando en un estado más animal. Ahora, ¿qué significa esto? Que para poder convivir con estos seres más evolucionados, nuestro estado vibratorio del alma no es compatible con nuestros cuerpos humanos, mal alimentados, contaminados, por las poluciones de la ciudad, y por lo tanto, la única posibilidad de llegar hasta allá es una preparación con cierto aspecto filosófico, con cierto entendimiento, con ciertas prácticas meditativas, y que luego abandono esta cáscara biológica y mi alma, porque tengo el mismo estado vibratorio que estos otros seres, me permiten su entrada a su reino. Y deja sumarte otro aspecto, porque dentro de esta, como mandamientos que decía justamente Lama, estaba la creencia de que un método para terminar con la desigualdad en el mundo, en la familia, en sus círculos, en sus núcleos, tenía que ver con la castración. Y de hecho, cuando encuentran, ya vamos a desarrollar la historia, estos cuerpos, encuentran a 6 personas, incluido su líder, 6 hombres, incluido su líder, justamente castrados, porque creían que esa era una forma, algo que puede sonar súper curioso, porque uno dice, todo tiene que ver con la espiritualidad. Ellos ven el cuerpo como un mero envase para poder ascender a esta etapa que nos decía Salfate, pero justamente para liberarse de este envase tenían que empezar a
cortar, destruir o cambiar aspectos de su envase. Es un tema que da para mucha conversación, sobre todo el mundo de las sectas, que yo creo con la que mutilación, ojo. Tiene que ver con la mutilación y el mundo de la secta en particular, que de repente es un mundo que uno lo deja un poquito oculto, un poquito debajo de la alfombra, y que está más presente de lo que uno cree en Chile y el mundo entero. Sí, está súper presente, muchas veces muy oculto, y a mí me parece tremendamente peligroso que existan este tipo de grupos. La verdad que, en lo personal, creo que todos los extremismos ponen en riesgo siempre a la gente, cualquiera sea la ideología que hay detrás de eso. Ahora, a mí me parece que esto también responde a que estos grupos nacen en la medida de que hay gente que está muy abandonada emocionalmente, hay gente que está muy quebrada, hay gente que está muy permeable, muy susceptible a que alguien les preste ayuda. Porque, por ejemplo, nosotros hace unos meses atrás, ¿se acuerdan cuando hablamos de la secta NXIVM? En donde aparece la actriz Alison Mack en el 2019, que finalmente ella se declaró culpable por tráfico sexual dentro de esa secta. Todas estas agrupaciones nacen como con el fin de ayudar a esas personas que están más desvalidas, que necesitan un apoyo emocional. Exacto. Pero una vez adentro, la cosa es completamente distinta. Sí. Y ayer justamente estaba leyendo algunos testimonios de personas que decían cómo yo entré a una secta y cómo logré salir, o sea, cómo la gente también se logra dar cuenta de eso. Y un pequeño resumen, decían algunos testimonios, por ejemplo, hay personas que tienen un trauma emocional tan grande que finalmente llegan estas personas que te reclutan y que te hacen sentir que tú eres único, te empiezan a seducir, te empiezan a enamorar y hacen que tú empieces a dudar de ti mismo. Por lo tanto, tú empiezas a dejar tus propias creencias para poder adherirte a este grupo que tiene toda una forma de pensar que es muy distinta a la sociedad y que por lo demás después terminan mirando por sobre el hombro, ¿cierto? Porque dicen, nosotros somos los evolucionados y ustedes no. Después ellos se sienten como unos verdaderos rehenes porque no pueden salir de ahí. Hay toda una manipulación mental y al final todas como que coinciden en que estas agrupaciones son seres evolucionados, de luz, como quieras llamarle, y que la misión que tienen ellos en esta tierra es como salvar al mundo. Entonces finalmente te terminan como vendiendo esta imagen, esta idea de que tú estás ahí porque de ti depende que todo el planeta se salve. Ahora, eso es como lo que cruza un poco la idea. Lo que es característico en todas las sectas, y atención con el dato que lo van a entregar, esto lo entregó Policía de Investigaciones, es que en nuestro país en estos momentos hay activas más de 50 sectas. Imagínate. Acá en Chile. En Chile. Pero es que es legal. Porque hay libertad de culto. Reconocida de alguna forma. Exacto. Y esto no salta y nadie puede entrar a desmantelar esto a menos que haya algún tipo de agresión a alguno de sus miembros. Siempre lo he dicho. Si hay un grupo de 100 personas que en estos momentos, y corriendo mucha plata por ahí, y donde todos están adorando a un tomate, y si a nadie le hacen daño, Chile permite que eso pueda existir hasta que se metan con alguno de sus miembros, claro, como en los casos anteriores, que es solo ahí donde la ley puede intervenir. Algo que es característico en las sectas tiene que ver con los líderes. Tremendamente carismáticos y al mismo tiempo desbalanceadamente en términos mentales. Es el caso de Marshall Applewhite. Vamos a ver un poco de su historia, pero para entenderlo queremos echarle un vistazo de cómo luce, cómo se refiere a sus seguidores y cuál es su mensaje para el mundo, tratando de entender un poco que parte de su misión se justifica en el planteamiento de algo que, cuando abro comillas en palabras de el líder de Heaven's Gate, dice: mi padre no es un padre humano, mi padre es un miembro del nivel evolucionario sobrehumano. TELA, por sus siglas en inglés, el reino de Dios, el reino del cielo. Tenemos el video, júzguelo usted, con prejuicio o no. Este es el líder que llamó al suicidio colectivo más grande de la historia de Norteamérica. Por favor. Or, in old language, a couple thousand years ago, disciples. Those who are trying to prepare themselves for entry into the evolutionary level above human, synonymous with the kingdom of God, the kingdom of heaven. We're going to talk to you about the most urgent thing that is on our mind, and what we suspect is the most urgent thing on the minds of those who will connect with us. We'll title this tape Planet Earth About to be Recycled.
Your only chance to evacuate is to leave with us. Planet Earth about to be recycled. Your only chance to survive or evacuate is to leave with us. Bueno, mira, Qué miedo el video. yo no quiero poner en prejuicio, pero este hombre que habla directo a la cámara sin pestañear una sola vez y que da una explicación bastante pueril, la verdad, en donde la Tierra, claro, es que todos pueden decir, claro, la Tierra ya no va a ser un lugar habitable. La verdad es que la Tierra nunca ha sido un problema. La Tierra se ha reciclado infinitas veces. Así que nosotros estamos aptos a seguir viendo ahí ese otro problema. Entonces, según él, la raza humana debe ser rescatada, pero solo algunos pocos y solo aquellos que correspondan y a petición de los dioses o líderes extraterrestres, algunos poquitos que se encuentren su lugar en esta secta en particular, donde este hombre es el único líder. La deformación total de los textos bíblicos, o sea, claro, habla de los discípulos. Hay religiones que se parecen bastante, pero bueno. ¿Sí? Claro, habla de los discípulos dando a entender como tener seguidores que estén dispuestos a ir contigo y creer en todo lo que tú les digas, está bien, primero. Y después te da esta imagen también de la Biblia de se van a salvar los que no son pecadores. Que esté libre de pecado, tira la primera piedra, y ese va a poder, claro, y ese va a poder ascender y vibrar y irse a la nave espacial, que sabe a onda, Melmac, creo yo, porque un personaje como él, sin duda, tiene esa capacidad que tienen generalmente estos tipos de líderes que son muy inteligentes, pero al mismo tiempo con ese un poco retorcidos. Muy dañados también. Claro, que tiene que ver con esto de hacerte ver algo, como decía Salfate, como pueril, hacer ver algo que cuando lo decimos ahora suena muy obvio, pero cuando te lo dice él suena como a una revelación. Claro. Es como cuando tú a ti mismo te decís, dale, tú podías, eres el mejor, y de repente no te lo creí en el día, y es una estupidez, pero de repente vi algunos Instagram que dice, créetelo, tú podías, y decir, uy, sí, yo puedo. Y no sé si me entendí. Es como te entregan el mensaje. Me parece que es muy importante cómo él hace ese juego de lavado, de hacerte ver algo muy fácil, más fácil todavía. Sí, por supuesto. Y en base a eso, hacerte tener un cierto despertar. Perdón, es que en la psicología le ponen mucho problema a esto porque le llaman bypass espiritual, porque no te invitan a trabajar en ti. Te dicen tú ya eres, pero solo que los demás no los ven. Claro. Así que tú estás listo, vente para acá y estamos. Hay una promesa de salvación. Mira, según la Fundación Argentina de Clínica Neuropsiquiátrica, habla justamente de que parte de la secta y de cómo funciona son, las sectas emplean misterio, milagros, autoridad y promesas de salvación, justamente de, oye, yo soy tu líder, hay una autoridad, claro, si tú haces todo esto, nosotros te vamos a salvar. Uno de repente puede decir desde el asiento, oye, ¿cómo caer en una secta? De hecho, yo revisaba algunos foros que hablaban cuando se escribían estas noticias, o Antares de la Luz en nuestro caso, acá en Chile, o otra historia. Toda la gente, oye, ¿cómo tan tonto? ¿Cómo entró a esa secta? ¿Cómo no se dio cuenta? Justamente porque buscan a una parte de la población en un momento en que emocionalmente están tremendamente quebrados. Y por lo general lo que hacen es enfrentarlos aún más a sus miedos. Yo veo a este caballero, y me van a perdonar, pero no dice nada tan difícil de creer. Hasta el punto en que invita al suicidio, ya eso es otro aspecto. Pero hasta este video no dice cosas tan extrañas. Dice básicamente que el mundo se está destruyendo, que es algo que todos más o menos podemos entender, que se ha destruido el mundo. Te hace una invitación a salvarte. Ya cuando entras solo conmigo te voy a salvar, ya es raro. Pero al principio, justamente, al principio, por eso digo, al principio del video, uno podría decir, es una persona que me está hablando de una realidad. Claro. Yo necesito un milagro. Nosotros vivimos en una sociedad que muchas personas necesitamos aferrarnos en algún momento a un milagro. Como ciertas comunidades. Como ciertas comunidades, como en distintas lógicas. Entonces no está tan extraño pensar, creer, que hay gente que sí tiende a creer en eso. Él habla de evacuar, como bien nos apuntalan por acá, pero él no habla de un suicidio. A las personas que entran a las sectas no les dicen al principio, mira amigo, usted llega acá para matarse. No, es una vez que tú ya estás adentro, cuando ya te comieron la cabeza, como dice Lama, cuando ya te hicieron todo este lavado, cuando ya te hacen dependiente de ese líder, dependiente de que el líder tiene la verdad absoluta y es la única, en ese minuto te empiezan a llevar por este camino. Porque él no te dice que tú vas a morir. No, de hecho, dice que tú vas a transmutar, tú vas a abandonar el cuerpo que te impide seguir evolucionando. Claro. Pero tú no vas a morir, ahora vas a vivir para siempre.
Claro. Entonces la promesa está atado. A lo que voy, solo para cerrar, que digo todo esto de algún aspecto, porque hay muchas personas que critican a los que entran a una secta. Y tenemos que entender que todos atravesamos por momentos de nuestras vidas en los que efectivamente estamos súper frágiles emocionalmente. Y ahí es cuando se aprovechan de esa fragilidad, del estar quebrados emocionalmente, para tener una especie de siervos. No, es muy notable que ocupa la palabra reciclar, que te das cuenta que esto es muy de los 90s. Es como cuando tomáis esa palabra que está en el momento exacto y la ocupas y la tratas de usar para decir otra cosa. Claro. A mí me parece sorprendente este tipo de líderes. ¿Sabes lo que me llama la atención? Que lo vemos de manera muy simple al entender desde nuestra óptica que él está invitando a algo que termina muy mal, sabemos la historia, pero que está equivocado. Pero asimismo, y esto tiene que ver con los fanatismos también. Perdón, solo un paréntesis, estas cosas siguen existiendo. Lo que pasa es que hoy día tienen un respaldo de características más espirituales, pero igual muy superficial. Pero esto sigue sucediendo. Yo lo veo, digamos, en los grupos que me tratan de invitar a cada rato y a cada momento. Sí, pero escucha, pero hay muchos grupos así ahora y nunca te acabo de existir. Sin duda, pero también tú no te cuestionas, por ejemplo, por la gente que es muy cristiana o muy católica, que de repente puede cometer un error en su trabajo, que es culpa de esa persona, y dice, no, es que esto es lo que quería Dios para mí. Tú decís, chucha, pero no sé, estáis justificando algo que no se puede justificar desde la fe. Claro. Pero con ciertas creencias tipo. Es que lo que pasa es que me parece que eso es cuando estáis adentro, y me parece que también tiene que ver con los extremos del fanatismo. Claro. Tiene que ver con lo que decía Lamonte, cuando estáis con un cierto vacío, o no sabes muy bien quién eres, y te hacís fanático de algo, incluso decir más. Lo que decía Lamonte, es muy fácil entrar, y para salir, como te tienen quebrado, y te tratan de decir, ok, tú te puedes ir cuando quieras, pero ¿qué vas a hacer sin nosotros? Claro. Entonces te tiene atrapado de alguna forma. Igual, a mí me parece que esto parten de ahí, después viene la amenaza. Exacto, pero esto del fanatismo también tiene que ver algo con esto, ¿cachai? No está fuera, no tiene que ver solamente con la fe. Y qué buen punto el que tocaste recién, porque yo me acuerdo haber escuchado las noticias en varias ocasiones que hay gente que, por ejemplo, está con enfermedades graves o ha tenido accidentes que no acepta transfusiones de sangre, por ejemplo. Y eso es lo que le puede salvar la vida. Y por un tema religioso no lo aceptan. Entonces, claramente, bueno, las personas que no se ponen vacunas, etcétera, son ideologías. Entonces ahí uno dice hasta qué punto una persona es capaz de darse cuenta que en el fondo esa acción le puede traer una consecuencia aún peor. Claro. Porque cuando tú estás adentro, no eres capaz de hacer esa disociación, porque ya entraste en un estado en donde estás mal, estás en una realidad paralela a la que viven los demás. Claro. Entonces es súper complejo, y como decías tú, Michael, me parece también muy injusto criticar a la persona que entra, porque claramente entran en una debilidad tremenda. Ahora, particularmente esta secta me llama la atención lo que tú mencionabas, Alfate. La raza humana tiene que escapar de este planeta que se está muriendo. Claro. Pero finalmente yo no sé si la pregunta sería al revés. ¿Quién está matando este planeta? Somos los seres humanos. Entonces, el planeta tiene que escapar de nosotros. Claro, más o menos. Entonces al final es como te van contando este discurso y cómo te van mostrando esta realidad. Que además esta secta se desarrolla, ¿cierto? Como en los años 70 mencionaste tú. Exacto, 74 comienza. Y de ahí en hacia adelante hasta que ocurre este episodio fatídico en el año 97, que también responde a un fenómeno que se veía mucho en esa época, que era el New Age. Que el New Age trataba justamente todos estos temas que hablaban del plano astral, de lo espiritual, de lo mágico, ¿cierto? Hablaba mucho de la astrología. Entonces también en un contexto social en donde la gente también estaba quizás más predispuesta a recurrir a este tipo de cosas nuevas, como bien lo dice la palabra, en esta nueva era que se estaba dando en esa época. Solamente decir que es muy importante el término New Age. Cualquier persona en trabajos personales, espirituales, lo que sea, terapéutico, es algo que es muy mal visto hoy en día, porque precisamente es de una liviandad que es lo más pobre en cuanto a que la gente le hacen creer que está en un camino de progreso, cuando en realidad simplemente está juntando una serie de frases bonitas y intenciones no concretadas para tratar de ser mejor, pero que solamente suceden en la fantasía de su cabeza, pero en una práctica. Aquí es cuando la gente se viste con túnica y le da un gong y empieza así como a cantar todo el día, y después, digamos, sigue siendo el mismo pelafustán en la casa, digamos. Claro, ahí no aprendió mucho. Nada. Estás viendo justamente en esta madrugada ya de día jueves Inexplicable AS. Estamos hablando de esta secta que terminó de forma tremenda
tremendamente fatal. Y de esto, Salfate, hay un documental que se lanza el año pasado, en diciembre del 2020 justamente, que cuenta la historia de esta secta, Las Puertas del Cielo. Absolutamente. Esto está en HBO Max, que esperemos que a mitad de año llegue a nuestro país, porque ahí se están estrenando las grandes películas de producción cinematográfica. A ver, ¿qué es lo que pasa? Queremos revisar este tráiler, pero también queremos entender cómo se crea esta secta, porque este hombre no está solo. Se empareja con una enfermera que es la segunda a bordo, la segunda líder, que ella con un gusto particular por las sectas esotéricas, místicas, comienza a creer que en este hombre está la salvación de la raza humana, o al menos un grupúsculo de ella. Tenemos el tráiler de este documental feroz, sin pelos en la lengua, que muestra el suicidio colectivo más grande hasta ahora en la historia de Estados Unidos. Atención. The end of the age, I'm afraid I feel, is right upon us. This is the biggest cult story in the country. This was a voluntary situation. They may or may not have been influenced, but we'll never know that. But at this point, this is considered a mass suicide investigation. Tiendo gave us the tools to brainwash ourselves. Literally wash out our humanness from our brain. The basic idea of Heaven's Gate was that you would chemically and biologically transform your body, becoming a next level alien, and then you would physically get on board the UFO, which would sail off into heaven. It says Heaven's Gate away team. 39 to beam up. No. You know, everybody wants to think, oh, those are those crazy people. I would never do that. Do I look brainwashed? Yeah. Not so fast. They were well educated, often from very good families. Me, a 10-year-old, I didn't believe that. And I would never, ever speak to them again. I am well and safe as of now. That was code. When you coming home? I never. Tiendo were paranoid and constantly on the move. And the FBI said there's really not much we can do about this group. Doe said we're going to proceed doing the castration. Who's going to go first? Do exactly as I say, and you will not know death. By killing themselves, they ensured their immortality. They signed out. Hasta la vista, baby. People say, who do you think you are? Is this a cult if I ever heard one? Yes, it is. It's a cult. I mean, it's the cult of cults. We'll see you in our next session. It's a very short time. Ay, Dios mío, no. está bueno. Sí, no, es potente, está fuerte, ¿eh? Sí, con ganas de verla. Pero está potente. Hay que entender de que este documental, a propósito de lo que está a punto de cumplirse, un par de décadas, de lo que fue el suicidio colectivo, 39 personas autofallecidas, por así decirlo, a propósito del llamado que hace este líder con la promesa de que sus cuerpos quedarán en la Tierra, pero sus almas van a pasar al siguiente nivel, entrando en una nave espacial que está oculta en la cola de un cometa que está pasando justo en ese año por encima de Estados Unidos, y que este planeta ya no aguanta más la vida humana, pero que ellos van a vivir para siempre junto a sus hermanos alienígenas. Me parece que contado así parece un absurdo que se cae por su propio peso, y sin embargo el trabajo de la secta, de llevarte de la manito paso a paso a cada persona que tiene una necesidad brutal de contención y con ideas New Age salvadoras, en aquellos que, lejos de querer hacer un trabajo personal, creen que Dios te va a venir a rescatar, que los ángeles te van a venir a rescatar, y más modernamente que los extraterrestres te van a venir a rescatar, cosa que siempre se dice y nunca ocurre. Es el gran problema y el gran fuego y combustible que anima a que las sectas sigan existiendo. Quiero ser claro con esto. Hoy día quizás no son violentas como esta, pero estas ideas y estas agrupaciones de gente que se junta, desde cadena de oración o lo que sea, sigue existiendo hasta el día de hoy, con ideas preconcebidas, peligrosas, más en la sanidad mental que en lo físico, pero para que usted sepa. ¿Te das cuenta que el tema de la educación, al igual que el caso Antares La Luz, también pasa a ser dentro del tráiler que vimos un punto importante? Dicen, oye, gente súper bien educada. Sí, igual que con el tema de Antares La Luz, cuando pasa lo de Antares La Luz empieza a saber respecto a la secta del caso. Otro punto del cual se hacía, los periodistas hacían mucho hincapié, era, oye, era gente que fue a la universidad súper bien educada. Sí. Y ahí te das cuenta que
el nivel de educación no tiene nada que ver con el vacío o con ciertas carencias que pueda tener cualquier persona. Y a mí me parece que es un punto súper importante porque tú dirías, a ver, viéndolo así, como decía Salfate, suena ridículo. Posiblemente cualquiera de los que participó en esta secta, en cualquiera de las dos, la Altar de la Luz o de Heaven's Gate, podría pensar lo mismo viéndolo a distancia. Sin embargo, cuando te trabajan la parte más sensible de tu personalidad o la parte más recóndita de carencia, o oscura, de carencia. Fueron en tus carencias. O sea, cuando alguien llega a ese espacio es cuando se genera una transformación. Y esa transformación, lamentablemente, lo que uno cuenta en la secta es que es de sumisión. Y eso es bastante llamativo. Pero es el camino que te llevan justamente a eso, porque no es del principio, hace un rato... Salfa, perdón, ¿sabes cuál es la base de esto? Es que para que tú puedas aceptar algo de este nivel, yo tengo que empezar a dinamitar la realidad. O sea, algo que todos damos hoy por sentado, yo tengo que empezar a hacer dudar de aquello. Claro. Entonces te voy rompiendo, te voy quitando y así se puede colocar cualquier idea. Perdón, esto no solamente con la secta, esto pasa con partidos políticos, con ideas revolucionarias. Exacto. Para convertir... Véalo todo, del capitalismo extremo al comunismo más feroz, que son ideas opuestas, vale decir... Acá hay dos cosas, o una dice la verdad, o otra miente, o las dos valen callar, ¿va? Pero tengo que desestructurar las bases de una para poder instalar otra que me cuenta algo nada que ver. Y en el caso de la secta, lo decían hace un rato, creo que fue que Monty decía, puedes desencadenar algo peor que es la muerte, justamente, el tema, por ejemplo, de las vacunas y todo. Si lo llevamos a la secta, son personas que efectivamente no sienten que lo peor en su vida es la muerte. Son personas que están tan frágiles, tan quebradas, tan dañadas, que sienten que la muerte, y les transforman la muerte como una especie de salvación. Ya que Lama hablaba del caso de Antares de la Luz, también acá hay cosas que se repiten. Siempre. Y falta un nivel, pero no solamente en la génesis, sino que en la sociedad en torno a la secta. Y falta un nivel de educación para todos. En el caso de Antares de la Luz, hay personas que fueron a denunciar que algo iba a pasar, ¿se acuerdan? Que fueron a Carabineros y dijeron, oye, algo va a pasar, personas que se lograron escapar de esta secta. Nadie les creyó. En este caso, también hay una persona que se logró escapar de esta secta, que recibió dos videos. Un video que era justamente de este líder, de alguna forma, explicándole las razones del sacrificio. Y el otro video eran integrantes que se iban a sacrificar para transmutarse, que se estaban despidiendo de su familia. Esta persona fue, dicen, según varios artículos, que fue a la policía para decir, oye, algo va a pasar, algo grande. Desconozco si mostraron los videos, no lo sé, pero algo grande va a pasar. Nadie lo tomó en cuenta. ¿Por qué? Porque efectivamente se tiene el prejuicio de que la gente que ingresó a una secta es gente, no pueden ser inteligentes y están locos. Sí. Es porque no se conoce, porque falta educación en estos aspectos y por eso es necesario hablar del tema de la secta. Así es, Michael. Ya vamos a seguir hablando de Heaven's Gate. Estás viendo esta noche Inexplicable AS. Ya viene. Vamos a seguir hablando sobre el mayor suicidio de la historia de Estados Unidos. ¿Cómo fue ese día? ¿Cuál fue el contexto? ¿Cuáles fueron los rituales? ¿Hubo turnos para quitarse la vida? Todos esos detalles y mucho más. A la vuelta de esta pausa comercial ya estamos de regreso. En Inexplicable AS, entendiendo un poco, tratando de contar la historia de qué es lo que pasa tras esta secta que terminó en 1997 con el suicidio colectivo más grande en la historia de Estados Unidos. Juan Andrés Salfate, nos queda un antecedente que a mí me parece que es tremendamente interesante. Tú hablabas justamente de que este líder no estaba solo, estaba con una mujer. Exacto. ¿Tú nos puedes contar en qué circunstancias y en qué lugar, que me parece que es clave, se conoce con esta mujer para entender un poco su pasado? Absolutamente, querido amigo. Déjeme encontrar el nombre de esta mujer, Bonnie Nettles. Ella es una enfermera y conoce a Marshall Applewhite, el líder que hemos visto, en un hospital psiquiátrico. Son bases bastante disruptivas respecto a lo que solemos entender por un hombre que tiene una claridad mental y por lo tanto puede convertirse en el líder de algún tipo de movimiento, ¿ok?
Este hombre, que era hijo de un pastor presbiteriano, ya venía con todas ideas inculcadas respecto a asuntos terribles sobre el pecado, sobre las revelaciones divinas, sobre el fin de los tiempos. Y cuando esta mujer, que tenía un particular gusto sobre la teosofía, que es un movimiento muy importante de gente, voy a decirlo así, con un conocimiento que logró acuñar sabidurías ancestrales provenientes generalmente de Asia, pero que terminó haciendo una secta, y lo digo secta, no porque promovían nada en particular, pero que sí era un grupo muy cerrado, claro, de personas altamente capacitadas y con grandes recursos financieros para tratar de promover una especie de evolución no artificial, pero de ciertas personas elegidas en el mundo. La verdad es que ahí se juntó la parafina con el fuego. Esta mujer, enfermera, que ven a este hombre, que ya comienza a tener una idea de que él es un elegido, finalmente comienzan a impulsarse ambos en la idea de que ellos se llaman los dos, así como los dos únicos, los dos pilares, padre y madre de una nueva ideología salvadora de la humanidad. Incluso llegaban a llamarse los dos ovnis, se llamaban como un objeto volador no identificado. ¿Qué es lo que hacen ellos? En el 72, ya transportándose por varios estados de Norteamérica hasta llegar a California, donde finalmente residen en San Diego, es que se meten en varios grupos religiosos. Entonces, pongan mucha atención a esto, porque detrás de cada locura existen bases, creencias o filosofías que tienen peso, pero ellos las mezclan, ¿verdad? Y las deforman. Entonces ellos decían que existían razas extraterrestres o fuera de esta tierra, poderes espirituales o astrales, como tú quieras llamarle, que algunos les llaman arcontes, y ya hay varias personas, digamos, de infinito poder y de gran educación que creen esa posibilidad, como Elon Musk, por ejemplo, que habla de los arcontes. Ok, entonces decían que habían extraterrestres que nos tenían dominados, vale decir, nosotros estamos en una prisión de la cual no nos damos cuenta y por eso no podemos evolucionar. Entonces ellos, pasando de distintos grupos religiosos, ellos comenzaban a ver quiénes enganchaban con ellos. Nadie los pescaba mucho a nivel de líderes de estas sectas, pero algunas personas comenzó a resonarles lo que ellos opinaban, porque, insisto, está picoteado de muchas ideas ancestrales de otras culturas milenarias, y finalmente logran hacerse un grupo de personas, y de ahí es donde finalmente se establece Heaven's Gate, las puertas del cielo. ¿Puedo sumar un antecedente para que entendamos de alguna forma cómo funcionaba la cabeza de este líder? Él siempre quiso ser cantante lírico, creo, si mal no me recuerdo, y no pudo, pero era profesor. Y él lo echan de hacer clases cuando entabla una relación, nunca quedó muy claro si fue consentido o no consentido, con un alumno. Y él ingresa de alguna forma a este psiquiátrico para liberarse o sanarse de algunas conductas homosexuales. En esa lógica es que él entra justamente, según distintos artículos, a este psiquiátrico. Entonces, desde ahí yo creo que tenemos que empezar a entender... Y ataques depresivos, eran esas dos cosas. Y tenía ataques depresivos, justamente, estaba haciendo, como en su padre, una realidad, me imagino, bastante compleja para una persona que sentía que amaba a los hombres, a las personas del mismo sexo. Entonces, todo eso también le fue carcomiendo su propia integridad. Sí, pero es que ¿sabes lo que pasa? Yo no sé si se la carcome, yo creo que la va deformando. Lo que decía, por ejemplo, Juan Andrés, de la castración. O no sé si en este caso, pero generalmente en las sectas hay gente que abusan de los que son discípulos, por decirlo así, los líderes. Sí, claro. Lo veíamos en el caso Antares y perdóname, en casi todas las que existen. Maestro, Colonia de Dignidad, o sea, lo que quiera. De hecho, yo mucho tiempo he llegado a pensar que la crean para eso. Pareciera que ese es como el fin real que tienen en el lugar. Por un tema sexual. Sí, es lo que creo yo. Me parece que siempre, como siempre está inmiscuido. Excepto acá porque hay una tranca. Mira qué curioso. Exactamente, pero igual hay algo genital que tiene que ver con la castración. Sí, claro. O sea, está ahí, está siempre el tema ahí. Tiene un rollo con la pureza. Tiene un rollo con la... Exactamente. Entonces me parece que... Con la castidad. Tú te das cuenta que es muy fácil lo que decía antes, de formar las cosas. Va un montón de grupos... Mira, cáchate. Va un montón de grupos religiosos. ¿Qué conclusión sacaría yo? Ok, fui a este grupo, hay 20 personas. Lo que más creen de este grupo es en eso. Tomo este elemento. Voy a otro grupo. No creen en lo mismo, pero creen en otras cosas. Ah, este elemento, lo hago mío. Porque al final esto es un popurrí de todo lo que tú te puedas imaginar. Claro. Y me parece que son muy inteligentes, este tipo de líderes como Applewhite, en elegir, como por decirlo así, lo que tiene más audiencia. Lo que es masivo y lo que va a ser mucho más fácil de deformar cosas de llegar a esa gente. Mi lectura, la verdad, mira, yo desde pequeño que soy asiduo a libros de filosofía más o menos
contundentes, digamos, y un poco de la historia de distintos movimientos religiosos. Por muchos años estudié religiones comparadas. Y la verdad es que mi conclusión es esta, que esta gente en realidad es muy charcha, que en realidad se quedan con ideas muy superficiales de la... Porque hay que estudiar mucho para profundizar en cada una de las religiones, pero escúchame, mucho. Uno cree que podría despachar, por ejemplo, el catolicismo, o hinduismo, o jainismo, o cualquier... En un año, una cosa así. No, necesita estudiar unos mamotretos cototos. Entonces ellos se quedan con lo atractivo, pero yo he visto que no saben mucho más. No, claro. O sea, son ignorantes de lo que profesan. Sin duda, o sea, es como que tú digas, yo voy a hacer mi secta, entonces voy primero y voy a San Expedito y digo, qué buena esa idea del santo que arregla todo rápido. Y aquí le vamos a poner otro nombre, voy a tomar esto, ¿cachai? Por eso te digo, toman lo que están viendo que tiene mayor impacto a la gente. Sin duda, esto es no saber nada, esto es tener cero profundidad, es solamente, es como copiarle una idea a otro, es como la piratería, ¿cachai? Sí. Finalmente. Eso es lo que más llama la atención, porque acá vemos que se mezclan hartos elementos bíblicos, por ejemplo, de ciencia ficción, de ovnis, de espiritualidad. De hecho, ahí nosotros tenemos acá en esta información que él era como muy seguidor de toda la serie de Star Trek y por ahí también agarraba ciertos elementos. Le enviaban mensajes por ahí. Entonces, en realidad, es como dices tú, pues va como ahí haciendo propio lo más popular de cada una de las creencias sin tener una solidez, digamos. Imagínate que la cienciología está fundada por un mediocre escritor de ciencia ficción que agarró sus novelas y la convirtió en una idea religiosa y, bueno, ¿y cuántos famosos metió ahí? Ya está. Qué tremendo. Vámonos al día de Salfate. ¿Qué pasó ese fatídico día de marzo en 1997? Muchas gracias, Martín. Como bien decías tú, en un momento está a punto de cumplirse 2 décadas, 20 años de este fatídico hecho. En 1996. No sabemos bien con cuánta antelación habían preparado esto. Como buena secta, están desvinculadas del mundo. Vale decir, no le interesa el mundo porque no tiene nada bueno que entregarles. Entonces, las noticias, los descubrimientos científicos es algo particularmente ajeno a ellos. Sin embargo, hay noticias de las cuales son tan populares que uno no puede escapar. En 1996, particularmente sobre los cielos de la costa oeste de Estados Unidos, entiéndase California, podría ser visto, como fue también en años similares acá, el cometa Halley, este cometa pasando por los cielos de ese lugar en Norteamérica. Entonces, ¿qué dice este hombre? Queridos amigos, ha llegado por fin el momento por el cual nos hemos estado preparando por tanto tiempo. Acá hay mujeres, acá hay hombres, algunos matrimonios y con sus respectivos hijos. Hay menores de edad. Entonces, dicen, me acaban de comunicar que en este momento glorioso para nuestra congregación se me ha instruido en el siguiente memorándum, por así decirlo. Y es que vamos a ser rescatados como un arca en una nave espacial de estos buenos y bondadosos extraterrestres, a diferencia de los malos que nos tienen encarcelados en nuestro cuerpo, que nos van a llevar al siguiente nivel, que es su mundo. Vamos a ser rescatados de la Tierra, pero nosotros no podemos, porque somos viles humanos, llevados físicamente. Porque esto es una cáscara intoxicada, innoble, no casta. Eso vamos a tener que dejarlo acá. Pero da lo mismo, ¿por qué? ¿Qué somos nosotros? ¿El cuerpo? No, somos el alma. Entonces, para eso, sin decírselo así, les comienza a inculcar la idea de que vamos a abandonar este cuerpo impuro, pero los que estamos acá, el alma va a ser llevada a esta nave espacial oculta en la cola de este cometa que en esos días iba a pasar por los cielos de Norteamérica. Comienza así a gestarse esta matanza horrorosa y que claramente tiene un autor, porque aquí legalmente uno podría decir, como en el caso de Guyana, del pastor Jones, de que cada uno decidió, siendo mayor de edad, si quitarse o no la vida, pero la verdad es que el lavado de cerebro, como líder de la secta, se responde frente a eso, como tantas personas han sido acusadas de abusar por ideologías impuestas en cuanto a su diferencia de carácter o de su imposición de ideas. ¿Hasta qué minuto efectivamente fue decisión de cada una de esas 39 personas? Yo creo que esa es la gran pregunta. ¿Hasta qué momento pudieron decidir ellos que querían quitarse su vida, como lo decía Salfate, en esto que fue además fríamente calculado? Porque había
existía todo un plan, no era como ya 3, 2, 1, todos ahora nos suicidamos. Había un itinerario. Tenía un itinerario justamente Monty. Una agenda. Se dividió el grupo de alguna forma en bloques, se dividieron en distintos grupos, cosa que el primer grupo que cumplía con esto, con tomarse el veneno, mezclarlo con además vodka justamente, después era el segundo grupo, el que aún no cumplía con este rito, el que iba, limpiaba los fluidos, por decirlo de alguna forma, todo lo que pasa en el momento del suicidio, y además los cubrían con un manto, con una especie de frazada violeta. Recordemos que tenían, y ya Salfate lo ha dicho, Lama, tenían el mismo corte de pelo, tenían la misma ropa, tenían las mismas zapatillas, además, unas zapatillas que fue tan impactante esto que se tuvieron que descontinuar del mercado, porque eran unas zapatillas muy típicas, negras, que una pareja consiguió barata para todo el grupo y listo, vamos. Y después esa empresa tuvo que descontinuar esas zapatillas. Creo que las compraron como para un equipo. Así fue como como que el encargado les dijo, ¿son para un equipo? Claro. Sí, son un equipo. Tenemos titular del diario El País respecto al calzado, lo revisamos a continuación. ¿Por qué todos llevaban las mismas Nike en el suicidio de la secta Heaven's Gate? ¿O es Nike? Nunca he sabido si es legal o es Mike. No, en la empresa le dicen Nike. Yo he visto en el norte que venden ropa Mike. Solo se dice Nike de ninguna otra manera. En Estados Unidos le dicen Nike. En la empresa, además, los trabajadores están obligados a decirle Nike cuando entran a trabajar ahí. Ya, a ver, a mí me parece que el tema que estén vestidos iguales tiene esta base como lo que decía. Igualdad, ¿cachai? Castración, todo va para eso. Todo va para lo mismo. Perdón, si yo te igualo, no permito que nadie sea disidente, de que nadie piense distinto. Entonces tengo esa parte arreglada. Nadie sobresale. Nadie sobresale, nadie tiene... ¿Sabe qué? Me gusta todo esto, excepto... No, eso no existe. Claro. Y ¿sabéis qué? El tema de las zapatillas, de que las hayan descontinuado, uno tendería a pensar que es como... Pucha, qué lata, obvio, porque van a recordar este difícil momento donde 39 personas se quitaron la vida. Finalmente no las sacan por eso, las sacan porque, aunque no lo crean, hay mucha gente que va a demandar ese producto porque tiene un valor negativo, pero agregado. Cuando murió Ryan... Claro, se transforma de culto. Exactamente. Mira, cuando murió Ryan Dunn, este tipo que era parte de Jackass, el que era colorín con barba, el amigo Van Marguera, que choca en su auto deportivo a gran velocidad, hubo personas que fueron al lugar de los hechos y encontraron partes del vehículo y después los vendían a través de internet. Entonces, por eso te digo... no tiene que ver con que la tenemos de lavar, tiene que ver con la lavaje, pero también tiene que ver con el hecho de la demanda. Y en qué se va a transformar ese artículo en el tiempo. Mejor lo quito ahora para no darle poder a ese artículo que va a estar ligado siempre a una matanza. Y hacemos como que nunca pasó, en lugar de tratar de dar otro tipo de mensaje. Entonces me parece que el tema de las zapatillas no termina de ser menor. No porque golpee una empresa tan grande, sino porque ellos toman el resguardo de no transformarlo en un artículo de culto en el tiempo. Y además porque los persigue un poco, muy breve, el año 2007, Nike, la vamos a decir, se contacta con un skater, Todd Jordan, con un skater, porque dicen, ¿sabes qué? Nosotros tenemos unas zapatillas que queremos impulsar desde el básquetbol, que es nuestro fuerte, justamente, las queremos impulsar en el mundo de los skaters. Perfecto, diseña tu zapatilla, y él diseña una zapatilla negra con morado. Y todo, dale, el lanzamiento, qué sé yo, te gustan esos colores y todo. Y en una rueda de prensa un periodista le pregunta por qué esos colores, y él hace alusión justamente a que negro, porque era negra las zapatillas que utilizaron estas 39 personas, y morado por la manta que los cubrió. Espérame, él lo hizo a propósito, pero que en honor, en broma. Tenía una especie de conexión, nunca quedó muy claro en esa rueda, porque inmediato fue como todo un poco extraño. Y esa zapatilla no salió justamente a la venta, porque era una especie de homenaje implícito a un suicidio colectivo que hasta el día de hoy duele. Pero te fijáis el punto de la ropa, de las zapatillas, esto de que todos sean iguales, de que todos vistan iguales, porque finalmente lo que buscaban esas sectas, es como quitarte todo lo terrenal, todo lo banal que pueda ser tu vestimenta. Y la individualidad. ¿Cierto? La individualidad, la identidad y finalmente restarte de toda esa terrenalidad que tenemos los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que te hace humano? Es súper fuerte, porque además, con respecto al tema de las mantas, que sean moradas, no creo que sea una casualidad, porque sabemos que el morado es el color de la transmutación, por ejemplo. Y además nosotros ahí veíamos en las imágenes hace un rato una especie de chaqueta que tenía un escudo, ¿cierto? Triangular, que es el que vemos ahí, de Away Team, que hace una referencia directa a la serie Star Trek,
que tiene que ver con que los equipos de contacto que buscan estos nuevos planetas dentro de la serie tenían ese mismo... Sí, porque son de la Confederación. Exactamente. Exacto. Entonces acá vemos cómo nuevamente mezclas de ideología están presentes en una secta que en realidad le echa mano a la ciencia generó ficción. mucho daño y que claro, echaba mucha mano a la ciencia ficción y que jugaba también con la vulnerabilidad emocional de las personas. Uno viendo la imagen del líder tiene cositas de Spock. En todo caso. ¿Es un vulcano? De parte de vista, tenía cositas de Spock. Pero si él decía que le mandaban mensajes a través de la serie. Ya. Que recibía mensajes. Perdón, mira, en este punto me gustaría colocar un paréntesis que no es menor, y perdone que insiste en esto, porque yo creo que como programa, en medio de una televisión que está completamente perdida en sus rumbos de hablar con respecto a lo internet. Estamos viendo, obviamente, esta insignia, ¿cierto? De Heaven's Gate con este nuevo amanecer y comparte las constelaciones de lo que ellos creían donde podían viajar. Porque la gente, cuando encuentran los cuerpos, estaban con estas chaquetas puestas. Exacto. Waiting, claro, es como un equipo de escapar, así por así. Ok, ¿qué es lo que pasa? Para que usted entienda, esto no terminó, ya vamos a llegar a la conclusión de esto, pero esto no terminó ahí. Esto inspiró muchos movimientos similares de religiones ufológicas de mucho éxito. Hay una que se llama la secta raeliana, que es francesa y que hasta el día de hoy existe y que tienen tal nivel de poder económico que ellos, en su ideología, que es de tenemos que vivir para siempre, así que debiéramos clonarnos, que ellos hoy en día, hablando seriamente, es una de las industrias, empresas de clonación más importantes científicas que existen en estos momentos. Y lo que está detrás es una secta que no es tan distinta a estas ideas, solo que no mandan a matar a nadie y todo lo demás. ¿Qué quiero decir? Hay muchas cosas así que hoy hasta el momento hoy sobreviven y existen, pero escúchame, muchas. Lo que pasa es que como no mandan a matar a nadie, ni tampoco te dicen ponte de cabeza o todos somos iguales, sino que puedes ir a ver a tu familia sin ningún problema, sobreviven en el tiempo y se basan en ideas buenitas de cómo uno debe comportarse y que sea súper bueno con la gente y todo lo demás. Pero en realidad las ideas de base son iguales, pero solamente están a un grado de convertirse que en algún momento el líder, al cual le hacen caso, le baja la locura. Y finalmente, digamos, se transforma. O sea, por favor, señor director, mira, ¿puede hacer un zoom back? O sea, estamos hablando de alguien que... Más votos que yo. ¿Saben qué? Quiero decir algo que me gustaría que primara siempre. Todos pueden tener ideas nuevas, ideas disruptivas, pero nunca hay que perder algo que es muy sencillo y que es una brújula que está acá, que es el sentido común. Y la individualidad. Es el sentido común. Si algo de repente te saca de lo que ya choca con todo, míralo un poquito más de cerca quizás, por último. Pero te das cuenta, Salfate, que estamos hablando de que las sectas en general, las de ahora, las que uno puede ir conociendo, entendiendo, no nos preocupan, de algún modo, entre comillas, porque no hay muertes. Porque no ríen con la ley todavía. Porque justamente no hay un tema físico, no hay un tema de que te está costando la vida, pero emocionalmente sí deberíamos hacer el análisis y sí nos debería importar de cómo te están carcomiendo la cabeza muchos grupos, de cómo te están quitando tu individualidad, de cómo se están aprovechando, están vulnerando tu conciencia emocional. Creo que estamos en un aspecto en donde sí hay que hacer esa vuelta de tuerca, donde no es necesario esperar porque, a ver, probablemente todo este grupo se habría salvado si alguien hubiera tomado eje y se hubiese preocupado antes en el tema psicológico, en el tema emocional, en el tema que estaban atravesando ellos. Y volvemos a un tema, Lama, y con esto te paso la pelota al tiro, que hemos hablado desde la temporada anterior en Así Somos, tupido y parejo, que tiene que ver con la importancia emocional, con la importancia de los problemas psicológicos que tenemos los seres humanos y que hoy día no está tomada en consideración, no solamente en Chile, en el mundo entero no importa. No estamos esperando que efectivamente las sectas terminen haciendo un suicidio colectivo, un homicidio colectivo para preocuparnos. ¿Por qué no nos preocupamos antes? No, nunca se evitan, siempre lo que pasa es que acá, y esto es un tema que se habla en Chile y en todos lados, termina hablando siempre de lo que tiene que ver con la salud mental. Y para eso no hay edad, no hay grupo económico, no hay nada, no hay color, no hay... Hoy día hay caldo de cultivo para eso, amigo. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque si tú te pones a pensar, ponte el caso de una persona que estuvo en esta secta. Más ahora. Le vamos a poner un nombre cualquiera, Mike. ¿Ya? Mike, susceptible a caer en secta. Mike era un muchacho que era muy estudioso, salió primero el curso, después la universidad terminó su carrera a tiempo y tuvo muy buen trabajo, pero durante todos esos años era un tipo que era muy introvertido, comunicaba muy pocas veces las cosas que estaba sintiendo, era muy malo para transparentar su sensibilidad
y eso te va generando un vacío y te va comiendo con los años. Entonces, me parece que el tema de la salud mental es algo que no tiene que ver como, oye, estáis medio loco, así que tienes que ir al psiquiatra. No, me parece que tiene que ver con un proceso que debería ser parte de la infancia y debería ser rutinario, o cada cierto tiempo que tú te presentes, ya sea a través de donde estudias o a través de tu trabajo, para ver cómo se encuentran las personas, porque me parece como que... el hombre del camión ayer, como el hombre del camión ayer, que aplastó, digamos, a alguien que le pasó a llevar un espejo. ¿Cachai? Pero no es equivalente. Pero no puede ser cuando ya explotó, porque cuando ya explotó, llegar a una solución es muy difícil. Esto hay que tratar de ir al meollo del asunto, y me parece que la salud mental es algo que es un derecho que necesitamos todos y que debe estar presente posiblemente durante la vida de cada ser humano. Claro, estoy de acuerdo. Y además quiero sumar otro dato no menor, que justamente esta secta nace y se desarrolla finalmente en los años 90, en donde comienza a entrar el Internet. Sabemos que no como penetra hoy día, por supuesto, ni con el alcance que tiene hoy día, pero sí fue una secta que ocupó Internet para poder llegar a más personas, para poder masificarse, y eso también le hizo tener un alcance bastante alto, que si lo extrapolamos a lo que vivimos hoy día, por ejemplo, las redes sociales hacen un poco eco de eso. O sea, tú en redes sociales puedes encontrar movimientos de cualquier tipo, y acá volvemos a la palabra clave que tú dijiste recién, sentido común. Eso es algo que no deberíamos perder nunca, porque independiente de la ideología que uno tenga o el movimiento que uno quiera seguir, porque está afín a tus creencias, a tus motivaciones, etcétera, uno siempre tiene que mantener un sentido común, y ese sentido común tiene que ver con que uno siempre tiene que estar consciente de que lo que haga uno no le afecta al resto, al contrario, que sea beneficio, que busque un bien común. Entonces es difícil de repente mantener ese sentido común cuando tu mente no está clara. Es difícil encontrar el equilibrio cuando vivimos en un mundo tan caótico, en donde a veces ciertas verdades son impuestas más que beneficiosas. Hay grupos de poder, existen fines políticos, hay discursos que son los oficiales y que tampoco a veces son los más adecuados para ciertos grupos. Entonces, vivimos en un mundo donde la información correcta te permite mantener tu identidad, tu capacidad de elegir, que, mira, esa es la clave. Cualquier cosa, vamos donde vamos para adelante, excepto un lugar donde tú no puedes elegir por ti mismo, donde tú puedas tener una voz personal y manteniendo al mismo tiempo el sentido común, donde no te roben a tu persona y tampoco tú te conviertas en algo que sea casi una bomba andante. ¿Qué pasa finalmente ese 26 de marzo? Es que la preparación consiste en lo siguiente: arriendan una gran casa, así como en una parte más campestre en San Diego, y se arman grupos de custodias para irse suicidando, y que los que van quedando vivos puedan hacerse cargo de los cuerpos para finalmente tenerlos de la manera adecuada y ordenada para que sus almas puedan ascender a esta nave espacial que los está esperando. ¿En qué consistió la muerte? En un cóctel de medicamentos que claramente iban a hacer colapsar, porque tenían información completamente contraria y cruzada, que se ingería con vodka y que el alcohol iba a ser un gatillante para que colapsaran varios de los sistemas organismos que mantenían con vida precisamente tu cuerpo. En algunos casos hubo convulsiones, se decía, hubo bastante dolor a partir de la deducción de los médicos, pero iban aniquilándose por grupos hasta que finalmente llegan al fatídico número de 39 personas fallecidas, de cual esto no se supo hasta que fueron encontrados una cantidad de personas vestidas de blanca con una manta de este color violeta, y que bajo su suposición ellos hoy día estarían viviendo en otro planeta, mientras el mundo en la Tierra debió haberse acabado. Y bueno, y acá estamos. ¿Y qué pasó con ellos? Nunca sabemos. 39 personalidades que fueron doblegadas justamente por este líder. Es lo que queríamos contar, hablar de este tema en Inexplicable AS, sobre todo en una fecha 2021 donde, producto de la pandemia, creo que todos estamos más susceptibles a necesitar aferrarnos de algo. Por eso es importante introducirnos al mundo de las sectas para que no caer en este tipo de circunstancias. Nosotros continuamos haciendo Así Somos con una noticia, escúchenme bien, que ha dado la vuelta al mundo. Dibujo animado cancelado por promover la cultura del abuso. Esto es AS, comparte.
Ya estamos ahí entonces con AS Comparte, ya lo anunciaba antes de la cortina Juan Andrés Salfate. Sí. Mono animado de nuestra infancia es cancelado. Sacan una escena que estaba en una película por promover supuestamente la cultura de la violación y el acoso. Estamos hablando de Pepe Le Pew. A ver, ¿qué es lo que pasa acá? Tenemos obviamente el titular que habla de lo siguiente en el fondo, y es simplemente cancelan a Pepe Le Pew por acosador, el clásico zorrillo de origen francés que por circunstancia y como parte del chiste de los dibujos animados confundía a sus parejas zorrillo con gatas que se les pintaba, digamos, el lomo y la cola, una línea blanca, y que a él lo seguían y que siempre le sacaban la mugre porque la gata con su uña, digamos, se defendía y finalmente no quería ni sus besos ni sus abrazos. ¿De qué lo cancelaron? No del universo de Warner, de los dibujos animados donde está el Mergrullón, el Cojo de la Suerte, el Pato Luca, sino de la próxima película de Space Jam que iba a estrenarse, digamos, en algunas pocas semanas más o un par de meses, creo. Pero curiosamente, lo que cancelan es su participación cuando la escena en esa película, y a propósito de los tiempos que corren, es que claramente Pepe Le Pew se le va a una fémina encima y ella no solo lo rechaza, no solo coloca los límites, sino que claramente lo deja completamente trasquilado, dejando claro de que ese comportamiento no puede ser. No puede ser ahora, no puede ser nunca, y desde mi parecer nunca fue, porque el dibujo animado siempre dejó en claro que él estaba loco, que él estaba mal y nunca le fue bien en esa acción. Vale decir, planteaba una circunstancia donde se mostraba una acción indebida que terminaba mal y era más bien un hecho planteado, pero no una propuesta. Perfecto. La actriz que tú hablas es Grace Santos, justamente. Exacto. Desde ahí viene el debate, yo creo, ¿no? De hecho, de por qué haber sacado esa escena. Lo publicó, de esto no estaba de acuerdo porque tenía que ver con un mensaje. Yo creo que ahí se abre el debate de alguna forma, Monty, si es necesario borrar toda la historia que uno tiene desde los monos animados, por ejemplo, en este caso Pepe Le Pew, o sirven también para aprender lo que estaba mal antes, lo que se normalizaba antes y lo que ha ido mejorando, para entender que esa realidad no puede ser hoy día. Claro, o sea, acá estamos frente a un dibujo animado que se estrena en el año 45, ya partiendo por ahí, que fue muy popular en los años 60, en los años 70, otra realidad, otro contexto, o sea, hacer el paralelo y la crítica hoy sería algo bien anacrónico, o sea, bien extemporáneo también, porque finalmente eran otros tiempos, lo que no quiere decir que haya estado bien. O sea, yo hoy día veo a Pepe Le Pew, ayer me puse a ver algunas imágenes, algunas escenas, y yo lo encontré fuerte, o sea, yo también en algún minuto cuando chica lo vi y no hice el análisis porque claramente no había la conciencia que hay hoy día. No existe la perspectiva de género, no existen todos los conceptos que estamos analizando hoy día. Por lo tanto, me parece que aprender del pasado, revisar y rectificar para que en un futuro no se sigan cometiendo ese tipo de mensajes implícitos finalmente. Porque cuando uno es niño y ve dibujos animados, uno va absorbiendo y va aprendiendo ciertas conductas. Claro. Vemos hoy día, por ejemplo, los niños más chicos que están metidos en YouTube y que empiezan a hablar como mexicanos, por ejemplo. Sí. Porque en el fondo ya todos los doblajes, claro, porque los doblajes son con este acento mexicano o son de ese país los dibujos que ven. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que los niños son muy permeables y absorbemos mucho cuando somos niños. Pero ¿sabes qué? Entonces, ahí hay que tener ojo. También creo yo que esto es algo que se ha hablado mucho en términos de cuánto influyen las películas en general con la ideología y tiene que ver mucho con la cultura del país. Vale decir, creo yo que le estamos echando la culpa a algo, a un dibujo animado o película, cuando en realidad la falta del trabajo está hecho de este lado, en la familia. Por ejemplo, en algún momento se hablaba de cuán violentos eran los dibujos animados japoneses, pero los niños en Japón no revisten ese comportamiento porque están muy bien educados. Vale decir, hay una separación, hay un sentido de la realidad en los niños, porque yo creo que el gran problema es que si un adulto ve esto, no creo que se sienta invitado a acosar a una mujer, sino que los problemas podrían ser los más pequeños. Entiendo que los dibujos animados son para niños. El tema es que si empezamos a prohibir esto, tendríamos que prohibir todo, porque Tom y Jerry coloca dinamita. Y yo, ¿está bien poner dinamita? No, ya, ok. Nunca más Tom y Jerry. El coyote, ¿está bien, digamos, tirarle un camión encima a un yunque a alguien? No, ya, entonces nunca más el coyote. El Chavo del 8, oye, le pegaron a alguien. Nunca. No nos vamos a quedar con nada. Lo que hay que hacer es la corrección de este lado para poder aceptar cosas que no son propuestas, no son invitaciones, hagan esto. Es cosas malas
o situaciones disruptivas en donde uno se ríe porque eso está mal y jajaja, qué bueno que le fue mal a esa persona por tratar de acosar a una gata, en este caso de Pepe Le Pew. Lo que pasa es que yo creo que hay una capacidad de discernimiento de decir qué está bien y qué está mal, que lo tienen los niños. Yo recuerdo perfectamente cuando veía esta caricatura cuando era chico y me pasaban dos cosas. Primero, que es una caricatura que es sofocante, porque hay una constante persecución, es como ver Terminator. Sí, repetidamente. Y por otra parte, tú entendías ahí que cuando la aprieta y la abraza y está mal, porque yo por lo menos entendía que no está bien obligar a alguien a cualquier cosa. Claro, cuando la encierra. Exactamente, ¿cachai? Entonces me parece que es bueno que estén, incluso te digo más, a mí me parece que incluso este es un personaje que se merece una actualización. Y me parece que lo que querían hacer en Space Jam, segunda parte, está bien. ¿Estaba correcto el mensaje? Porque el fondo, imagínate hacen esta escena donde lo castiga y después tenés una escena a lo mejor post-crédito. Acá la gente de Marvel, de Disney me puede robar si quiere. Es lo mismo. De Warner, perdón. Es decir, y a lo mejor la redención al final del capítulo es decir, oye, yo he vivido los últimos 70 años pensando que esto estaba bien, que está mal. Expliquemos, Lama, en qué iba a consistir esa escena. La escena iba a consistir en lo que hace Pepe Le Pew. Iba a acosar a esta actriz que iba a tener este juego de caricatura y personas de carne y hueso, claro. Live action, como dicen los más ciúticos. Y él le iba a acosar y ella le iba a dar una lección. Lo iba a enfrentar. No iba a ser como la caricatura que el gato acepta, quiere escapar, pero acepta, calla en el fondo. No, ella no iba a callar, iba a hacer todo lo contrario que hace una mujer hoy día. Iba a denunciar y iba a levantar la voz y además le iba a dar una lección. Entonces me parece que esa es una redención justa para un personaje que necesita actualizarse posiblemente. Sin duda. Y me parece que cancelar algo que no existe también es difícil. Entonces, como querían cancelar al personaje de The Office. Entonces, creo que es importante... A ver, mira, si tú miras, por ejemplo, el servicio de streaming de Disney, todas las caricaturas de Mickey Mouse hoy día están actualizadas. Incluso están mucho más... Tienen un dibujo distinto, tienen temáticas distintas. Y me parece que ese es el camino. Entonces, no creo que sea positivo quitarlo de la película, porque quitarlo de la película es darle la razón a algo que no es así. Cuando tú quieres redimir algo y enseñar desde esa redención, está muy bien hecho esto. Incluso que el personaje tenga la oportunidad de decir, estuve equivocado todos estos años, aunque no existe el personaje. Repito, no es real. Quitarlo de la película en el fondo es esconder una realidad, una situación debajo de la alfombra. Dejarlo en la película, cosa que entiendo que ya no es opción, ya se salió de la película y nada va a cambiar, es justamente enfrentar un hecho. Si no, tendrían que bloquear y cancelar toda nuestra infancia. Desde, y parece un chiste, desde los cuentos Disney de La Bella Durmiente cuando la besan durmiendo, Blancanieves justamente, tendrían que cambiar toda la realidad. Querían retirar cuadros de famosos museos porque las mujeres estaban desnudas y el hombre no. Te quiero preguntar de esos cuadros, te quiero preguntar de la historia de Blancanieves también, que nos contaste que por ahí querían cambiar el final. ¿Es necesario cancelar toda nuestra infancia? Hablamos de Tom y Jerry con maltrato animal, del Chavo del Ocho con maltrato infantil, hablamos de Johnny Bravo, que lo decíamos hace un rato. Tendría que ser cancelada absolutamente toda nuestra infancia. ¿Son los medios de comunicación, son las películas las que nos tienen que enseñar, o nosotros en la casa tenemos que hablar con los más chicos desde esta explicación? Todo esto nace justamente con un columnista que hace una columna hablando de Pepe Le Pew, hablando también de Speedy González. Él se pronuncia en las redes sociales. Eso y mucho más lo seguimos debatiendo en AS Comparte después de esta pausa. Ya estamos de regreso esta noche en Así Somos. Seguimos haciendo este bloque llamado AS Comparte y con una noticia que ayer salió en todos los medios de prensa y por supuesto también a través de las redes sociales de quien escribe esta columna que hace referencia a un personaje llamado Pepe Le Pew, que seguramente ustedes lo conocen, cancelado por promover la cultura de la violación. Y ahí tenemos este titular que dice justamente: cancelan a Pepe Le Pew por acosador. Esta es una columna que escribe Charles Blau, que él es un columnista del New York Times, en donde hace toda una reflexión en torno a este personaje, también a Speedy González, en donde dice que se habla de racismo al poner una caricatura de los mexicanos. Y bueno, a raíz de todo esto, Charles Blau tiene que salir como a aclarar un poco esta columna. Mira, y ahí lo vemos en pantalla. Dice, primero, es un personaje que agarra, besa a una chica, extraña repetidamente con o sin consentimiento y contra su voluntad. Después dice, 2, ella lucha con todas sus fuerzas para alejarse de él, pero él no cede. 3, cierra una puerta para evitar que ella se escape.
Y otra de las declaraciones que dio Charles Blau, tratando de explicar en el fondo a qué se refería con esta columna de opinión, dice: este tipo de caricaturas no ayudan a los niños. Esto ayudó a enseñar que no, en realidad no es no, y que se muestra una lucha de poder. O sea, en el fondo lo que él está tratando de decir, que vemos a un personaje tremendamente intenso, que se enamora perdidamente de cualquier otra especie que pareciera ser como de la suya, ¿cierto? Y la agarra, la besa, la aprieta, le dice: eres el amor de mi vida, cásate conmigo, estaremos juntos para siempre. O sea, con una intensidad tremenda, donde la figura femenina, en este caso la hembra, no puede arrancarse, no habla, no puede hacer nada, y lo único que atinan muchas veces es a correr, a correr, a correr, a correr. Entonces lo que él dice justamente es que acá se está diciendo que en realidad el no se entiende como no, porque él sigue insistiendo sobre lo mismo. Pero no sería más fácil, Salfate, y deja preguntártelo a ti. Nunca se sale con la suya, eso. Más allá de eso, más allá de que gane o no gane al final, uno podría entender que el proceso, el camino, el tránsito, efectivamente, es súper violento para una persona que lo vea. Yo puedo entender eso y encuentro que es tremendamente violento. Un análisis que hago ahora, no hice cuando chico, vi este mono muchas veces y no me di cuenta efectivamente que eso no estaba permitido. No soy como Lama, que hacía ese análisis cuando chico. Pero te lo pregunto a ti como el padre de este grupo, en el fondo. ¿No es también responsabilidad de los papás de ver con sus hijos, a la edad que sea, este monito lo podéis ver a los 10 años, a los 12, a los 13, a los 15... y conversar justamente de esas escenas con los hijos? No estamos dejando de repente toda la pega en los medios de comunicación que digan lo que es no, que no es no, y uno en la familia está dejando como todo un poquito de lado. Es que aquí hay algo muy interesante que acabas de decir. Esto se daba en los años 40 en adelante, y esto no se discutía porque en aquellos... No, claro, yo digo ahora. Sí, espérame, es que el punto es este. Porque en aquella época los valores familiares estaban bastante claros. Entonces las discusiones, acompañándonos a su hijo a ver estos dibujos animados, ya eran a la mesa sentarse: me respeta a la mujer, no le levante la voz a su madre, digamos, a ver cómo tienen las uñas, todo lo demás. Entonces cuando uno mira esto era puro divertimento, y entonces estaba claro, el niño ya tenía una configuración de lo que es correcto o no. Aparte que va, palabra de hoy día, como Plaza Sésamo, sentido común. El tema es que yo le doy el punto de que esto puede ser confundido hoy en día, Michael, si es que los dibujos animados, que son bastante más estrafalarios, si no están acompañados con algún discurso de apoyo de parte del papá viendo estas caricaturas, porque claramente en muchos hogares, en la reunión familiar donde se conversan temas importantes, no se dan. ¿Cuál es el tema? Que para discutir sanamente de esto tenemos que hablarlo con altura de mira y no con fanatismo ridículo. Tú me preguntabas antes, hubo un movimiento que decían: queremos que Disney, con toda la plata que tenga, cambie el final de Blancanieves la Cenicienta, porque el príncipe la besa estando dormida y ella no le preguntaron si quería. Entonces ahí es cuando se vuelve un poquito absurda la cosa, porque el contexto es de un romanticismo donde ella, preguntásele o no, esperaba que le iba a rescatar de una maldición, de un sueño, de un largo etcétera. Entonces hay cosas que uno no mete en el frasco si es moralmente aceptable, uno las pasa por alto porque sencillamente estamos en un contexto de un, ya sea un espectáculo, un divertimento, una situación. Sino, como decía antes, es como prohibamos la cueca, porque es Pepe Le Pew tratando de agarrar a una gallina en el baile, tratando de acosarla, y ella como que no quiere, y yo con el pañuelo la sigo. Entonces hay que ponerle límites para poder seguir avanzando en algo que tanto costó, que es el espacio respecto a la igualdad en cuanto a posibilidades de hombre y mujer. Entonces, ¿qué le hace daño a esto? La ridiculez de estos temas, cuando ya empezamos a cambiar las letras, ¿no? Y esto no, un teléfono, cosas así. O sea, es parte del chiste de la época. Habláis de Speedy González. ¿Qué es Speedy González? Es un chiste, es decir, el chiste es: los mexicanos son todos lentos, entonces hagamos uno que sea rápido. Te estáis burlando de ellos completamente. Pepe Le Pew, porque es una mofeta, porque es francés. Los franceses son hediondos, tienen que ocupar perfume. Para eso ocupan perfume. Son acosadores. Son prejuicios, pero un montón de prejuicios, ¿cachai? Lo que pasa, lo único que podría decir es que corren para todos lados, porque son prejuiciosos con todos, obviamente, menos con ellos mismos. Me parece que esas son cosas que hay que cambiar sin duda. Pero es bueno que estén presentes para que los niños también entiendan en su escala de valores, cuando están empezando a formarla, qué es lo que está bien y qué está mal. Hay que darle derecho a que tengan la capacidad de discernir. A mí me parece que esto de entregar y esconder realidades que sí existen no ayuda a formar el criterio. Ayuda a que tú tengas un criterio completamente distinto. Esto es lo mismo que pasa con la segmentación de los medios de comunicación o las cosas que tú te enteras. Voy a poner un ejemplo. Mike, por ejemplo, en sus canales o en sus redes sociales sigue más temas que son del mundo del espectáculo que le interesa a él.
pero posiblemente está ajeno a un montón de otras realidades y eso no significa que esté mal. Me parece que hay que entender que hay una capacidad de discernimiento y una capacidad de tomar los valores y entender que la pega está de este lado. Exactamente. No está en la pantalla, no está de este lado. Pero la pantalla tiene que ser un reflejo de muchas cosas que han pasado y tratar de presentarlo. Pero la opinión o cómo te afecta tiene que ser un trabajo personal. Lo que censuran de la película es por miedo y eso nunca puede ser. Yo estoy completamente de acuerdo en todo lo que han dicho y de hecho este debate no es nuevo. Hoy día estamos hablando en este caso en particular con este monito animado, pero me acuerdo hace, no sé, 5 años estaba el debate de los juegos violentos justamente en la Play del GTA San Andreas, que decía efectivamente, oye, los niños que están jugando esto van a crecer con la realidad de que pueden llegar y agarrar el auto que quieran. Los niños que están jugando estos videojuegos van a crecer con la realidad de que pueden ser violentos o no. Yo, mi hermano, toda su vida ha jugado Play y es el tipo menos violento del mundo. No sé si tiene que ver justamente con eso. Tal vez si un niño lo deja solo frente a la Play todo el día y solo frente a dibujos animados que son violentos, que son de acoso, tal vez eso sí va a mermar alguna realidad. Por eso voy a la responsabilidad que también tiene la familia en la construcción que tú dices de valores. Y solamente quiero dejar aclarado el punto de que esto no promueve el acoso a las mujeres, no es una sino muestran a un ridículo francés, zorrillo, con ese que le va mal y que en su intento termina siendo rechazado, como en el caso de Johnny Bravo, donde siempre le pegaban. No le iba bien, no es presentado como una figura exitosa, sino como algo absurdo, nacido de la confusión y que nunca me pareció que era una invitación a imitarlo, sino más bien es, te va a ir mal si eres así. Sí, claro. Tú hablabas, Monty, del equilibrio en los dibujos animados. De hecho, en comerciales hablabais de South Park, que hay un equilibrio también. Es que South Park son dibujos animados para adultos. Sin duda, pero tú decías que dentro de había un equilibrio. Pero claro, que notar lo que estaba mal. Ya que pusiste el ejemplo de South Park, claro, son dibujos animados para adultos en donde hay un personaje particular que se llama Eric Cartman, que es de este grupo de niños que tienen 9 años, que son como que creen que se las saben todas, pero no saben nada. Entonces, este Eric Cartman es un tipo misógino, racista, clasista, se ríe de todo el mundo. Entonces, al final, ese personaje que es tan negativo dentro de este círculo de niños, los demás niños siempre le hacen ver lo mal que está. Y funciona así, po. Entonces, al final, ahí tú tenías el contrapeso de decir, pucha, aquí yo tengo un abanico de personalidades, porque tenemos a uno que es un judío, por ejemplo, hay otro que tiene raíces latinas, hay uno que es pobre, hay uno que tiene capacidad de movilidad reducida, por ejemplo, hay otro que es tartamudo. Entonces, al final, son distintos personajes y te muestran cómo los niños a esa edad podrían convivir como con todas esas diferencias. Pero dentro de eso, en ese sentido, por ejemplo, South Park, yéndome al personaje de Eric Cartman, siempre le hacen ver que él es el que está mal siempre. Porque todo lo que él profesa está mal, es incorrecto. Cortito, una vez Tommy Jerry sacó una cosa en Blu-ray. Tommy Jerry es muy importante para la historia del cine, por si acaso, y decían... Acá hay muchas cosas de racismo, sexismo y todo lo demás, pero no lo hemos quitado porque haberlas quitado es haber dicho que esto nunca hubiese existido. Desarrolla esa historia. Gracias, maestro. Después de la pausa, ¿no, Monty? Así es. Quédense con nosotros porque ya seguimos en este bloque de AS Comparte. Seguimos haciendo esta noche de Así Somos. Y atención a la pregunta que aparece ahí en nuestro GC. Vamos a seguir hablando de esta polémica que tiene que ver con la cancelación del personaje Pepe Le Pew por considerarlo como haciendo siempre un llamado hacia la violación. ¿Se deberían cancelar series o dibujos animados? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es justo o no criticar o hacer el análisis de algo que pasó hace tanto tiempo con los ojos que tenemos hoy, con el criterio que tenemos hoy y con toda la perspectiva que existe hoy en día? Seguimos hablando de este tema a la vuelta de esta pequeña pausa comercial. Con esta conversación intensa, porque tiene que ver si estos dibujos animados que hoy estarían bastante fuera de contexto tienen que eliminarse, tienen que reformularse. ¿Qué opinan ustedes? Eliminemos el Chavo, yo lo decía, eliminemos el Chavo del 8, eliminemos Candy. Eliminemos Tommy Jerry, Picapiedra, pero Candy también... Que sufría por Terry Gratz. Si uno se va al extremo... Pero era aperrado. No, pero si uno se va al extremo, que siento que es lo que está pasando ahora, se normalizaba que una mujer tenía que sufrir por un hombre, se normalizaba que la mujer solo podía surgir del brazo de un hombre. O sea, a todo lo que nos bordeó nuestra infancia, tenemos dos explicaciones. O sacamos todo, o asumimos que en el fondo nos cagaron la vida con todas las cosas que nos hicieron de niños, pero entendemos que hay que crecer desde ahí, y hay que echarle una mirada desde ahí. Supongamos que cancelamos las cosas. Todo. No. Y vamos ahora al revés.
que no cancelemos nada. Sigamos viendo estos dibujos animados. Si es que su hijo llega a acosar a una compañera de curso, usted no le puede echar la culpa a este zorrillo, sino que va a tener que echarle la culpa a alguno de los padres porque no hizo la pega. Punto. No le puede echar la culpa a nadie más. ¿Sabes qué? A mí me parece, e insisto, creo que el tema, como lo dice Salfate, tiene que ver con los valores que entrega en la casa, los que entregan en el colegio. No hay que meter esto debajo de la alfombra. No hay que hacer como que nunca pasó y que está pasando ahora, porque a lo mejor ha pasado siempre. Y dejar de echarle la culpa afuera. Exactamente. Y además que, insisto, creo que hubiese sido una tremenda oportunidad para este personaje haberse pegado una actualizada gracias a la película y posiblemente haber demostrado que él podía tener un cambio de actitud, ¿cachai? No, claro. O sea, era una muy buena posibilidad incluso... El discurso era el correcto ahora. El discurso era el correcto, ¿cachai? O sea, decir, ¿sabes qué? Esto existe el 45, lo sabemos que no está bien, pero vamos a hacer algo al respecto en este momento. Y no nos vamos a quedar callados. Sin embargo, la decisión que terminan tomando es decir, ¿sabes qué? Saquémoslo y digamos que no, como que no ha pasado nada, no dañemos el producto final. Ya viene lo más peligroso, que al final no te dejan hablar de nada. Salfate, tú habláis de unas obras de arte que también estaban en la polémica. Las dijiste, yo te dije, te voy a preguntar después. Absolutamente. Hubo un movimiento que quería sacar ciertos cuadros famosos que iban desde el bosque, del aquelarre, por ejemplo, u otros del Renacimiento tardío o incluso el expresionismo alemán, en donde se veía hombres quizás desde un arbusto mirando a unas mujeres que se están bañando en un lago o algo así, en donde su cualidad artística del momento, que es parte de un movimiento, que es del movimiento literario como la picardía. Por ejemplo, el aquelarre, claro, de Goya en ese caso, las delicias, el Jardín de las Delicias del Bosco, por ejemplo, también está incluido, pero el aquelarre podría ser uno de los tantos. Hay otra que es un hombre espiando a esta mujer desde unos arbustos, que es un movimiento literario. Por ejemplo, Don Juan de Marco, la ópera Don Giovanni de Giuseppe Verdi, hay que sacarla porque es la historia de Don Juan, el conquistador de mujeres que las va botando, Rigoletto, todo abajo, son toda una mierda porque hay utilización. Hay que colocarse en contexto, o sea, es más fácil. Que, creo yo, sentido común. Punto. No tengo nada más que agregar. Ese que está ahí. Ahí estamos viendo una. Las mujeres son diabólicas. El diablo, que en forma de macho cabrío, tiene sexo con ellas porque en realidad las mujeres que tenían un impulso o gusto por la medicina solamente permitida a los hombres, finalmente tenían que hacer estos pactos satánicos para poder ejercer. Que hoy día esto ha evolucionado y que se ha convertido, por ejemplo, en la Wicca. Exacto. El reconocimiento, porque digamos las cosas como son. Las mujeres tienen, no sé, algo así como 5 veces más conexión con la tierra, con la sensibilidad, con la temperatura. Entonces son mágicas. Sí. Las mujeres tienen una cosa que nosotros no tenemos punto. Nosotros somos concretos, así vamos con el objetivo, podemos servir para hartas cosas, en concretar, así cosas muy fáciles, pero las mujeres tienen una cosa que es como multidireccional. Eso lo hace mágica, solo por eso. Tiene una sensibilidad que es mucho más receptiva. Y hoy día eso se ha convertido en un valor. Antes era considerado como una tragedia y esta gran pintura que está evaluada, si no me equivoco, en 170 millones de dólares. Wow. Querían sacarla porque ahí las mujeres estaban copulando con el diablo y eso no puede ser. Hay límites. Sí, yo creo que sí. No, solo para cerrar, yo creo que lo importante es revisar lo que se hizo en el pasado y ver qué se puede corregir para el futuro. Oye, ¿puedo mandar un saludo? Mande, pues. Necesito mandar un saludo. ¿A cuál alianza? A la tía Luz María Jep, que hoy está de cumpleaños, la mamá de una de mis amigas más cercanas. Le mando un beso gigante porque es una tía, pero total. Nos ve todos los días, así que besitos. Saludos, tía. Saludos a la tía. Aguante, tía. Y recuerden, para tener presente y tener futuro, hay que hacerse cargo del pasado también. Eso es no negarlo. Nos reencontramos mañana, 12:30 horas de la madrugada, en otro capítulo de Así Somos. Lama, Salfate, Monty. Que no te cancelen, Roldán. Que no te cancelen. ¿Cómo me van a cancelar? Que no te cancelen, amigo. Me van a cancelar, por favor.